¿Por qué el servicio a Dios se siente a veces como una carga? Creemos que vamos a agradar más a Dios con lo que hacemos, sin darnos cuenta de que en realidad ya fuimos aprobados por Él. No servimos para ser amados, servimos porque ya somos amados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a este canal que ahora se llama Sabiduría entre líneas. Si tú dices, ¿por qué ahora? Bueno, puedes ir a los videos anteriores y darte cuenta de que antes no se llamaba Sabiduría entre líneas. Muchas cosas han cambiado y tal vez en algún momento las platicaremos, pero esta vez yo quiero hablar contigo acerca de un libro. Este canal siempre se ha tratado de libros, siempre se va a tratar de libros y vamos a ir añadiendo unas cosas nuevas de las que probablemente te estarás dando cuenta en los próximos días y en las próximas semanas. Pero el día de hoy quiero hablarte de este libro. Quiero darte 5 razones para leer Hijos de la Intimidad. 5 razones para leer Hijos de la Intimidad. Así que este libro es del pastor Mariano Zengwalt. Mariano Zengwalt es pastor de Argentina. Tal vez hayas escuchado acerca de él, tal vez no. Pero vamos a hablar acerca de 5 razones por las que yo creo que es importante que podamos leer este libro. 5 razones por las que tú podrías dedicar un poco de tu tiempo para leer este libro de Hijos de la Intimidad. Y bueno, que de esa manera podamos juntos analizarlo, podamos estudiarlo y podamos verlo. Así que te voy a dar 5 razones, pero al final del video te voy a dar también una sorpresa. Te voy a dar una sorpresa para que tú puedas tomar una mejor decisión todavía más completa, para que si decides acompañarnos en este proceso en el que vamos a estar analizando este libro, puedas incluso ver muchas cosas de las que yo he aprendido y muchas cosas de las que yo mismo he cambiado de opinión. Así que vamos a ver más adelante. Te voy a dar estas 5 razones para leer el libro Hijos de la Intimidad. Comencemos con la razón número 1. La razón número 1 es porque vamos a aprender la diferencia entre identidad y orfandad, ¿sí? Vamos a saber qué es lo que Mariano Zengwalt dice acerca de ser hijo de Dios y de por qué para él ser huérfano es trabajar por aprobación y ser hijo es trabajar desde la identidad. Mariano Zengwalt va a introducirnos hacia su perspectiva acerca de la identidad. Así que es importante que entendamos esto. Muchas palabras que se van a repetir en este estudio, en este libro, van a ser identidad, va a ser hijos de Dios, va a ser intimidad, va a haber muchos conceptos que vamos a ir desglosando con el paso de los videos, con el paso del tiempo, y que vamos a poder entender o tratar de entenderlos a mayor profundidad, de poder comprenderlos más allá, incluso de lo que el mismo Mariano dice acerca de cada uno de estos conceptos que vamos a ir revisando. Tal vez algunos nosotros los podamos comprender fácilmente y otros tengamos que tomarnos un poco más de tiempo para poder entenderlos de forma apropiada. Por esta razón es importante que nosotros tengamos estas 5 razones, ¿sí? Así que vamos a entender la diferencia entre identidad y orfandad. La razón número 2 es que vamos a poder definir la identidad. Vamos a poder redefinirla. Tal vez la intimidad, perdón. Vamos a poder definir la intimidad. Entonces, te decía, estas son palabras que se van a repetir muchísimo y debemos entenderlas correctamente o incluso buscar un entendimiento mayor si es que es necesario, porque al final de cuentas es importante que como cristianos también dejemos de creer que lo que dice un pastor es igual a lo que diría la mismísima palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que revisemos todo esto. Vamos a entender por qué Mariano Zengwalt dice que la intimidad no es un ritual. No se trata de ir a la iglesia, no se trata de participar en tal o cual evento o actividad de la iglesia, sino que es un lugar. Entonces vamos a hablar de la presencia de Dios, vamos a entender qué es lo que ve Mariano Zengwalt acerca de la presencia de Dios, cómo lo entiende, cómo lo experimenta en su propia vida, cómo lo vive. Entonces vamos a ver todas estas cosas y vamos a poder entender desde qué posición Mariano Zengwalt nos está dando estas opiniones, estas perspectivas que él tiene acerca de lo que es la intimidad, de lo que es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Entonces vamos a poder ver esto en este libro también. Como la razón número 3 que yo te voy a dar para leer este libro es el aprender la diferencia entre ser herederos
y no mendigos. Para Mariano Zengwald, nosotros como hijos de Dios somos herederos de todas las promesas, tal como lo dice la Escritura. Y él lo relaciona exactamente con esa parte de ser huérfanos, con esa parte de ser mendigos, de estar buscando la aprobación de Dios, con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que buscamos, con lo que servimos, con todo esto. Entonces debemos entender que desde la perspectiva de Mariano Zengwald, nosotros no solamente necesitamos conocer que somos hijos de Dios, sino también el poder experimentar en nuestra propia vida el ser hijos de Dios. Entonces es importante que podamos ver más allá de esto, vamos a ir más allá de esto, y con lo que te voy a decir al final vas a poder entender por qué. Pero sí es muy necesario que entendamos cómo estas razones que yo te estoy dando son básicamente el argumento principal del pastor Mariano, que nosotros somos hijos de Dios y necesitamos aprender qué significa ser hijos de Dios, cómo vivir como hijos de Dios, cómo actuar como hijos de Dios, cómo manifestar al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Y parte de ello es entender esto, la diferencia entre un heredero y un mendigo, que vamos a ir viendo a lo largo de la lectura de los capítulos. La razón número 4 por la que vamos a leer este libro, la razón número 4 por la que yo te sugiero que leas este libro, es la identidad sobre función. Nuevamente, Mariano Zengwald nos invita a cambiar un poco de perspectiva. Dice a él que nuestra función usualmente nosotros buscamos que defina quiénes somos, ¿no? Soy arquitecto, soy abogado, soy pastor, soy del equipo de alabanza, soy del equipo de multimedias, yo soy de tal parte, de tal otro lugar, de esto y del otro, yo pertenezco a tal denominación. Entonces vamos a ver cómo Mariano nos lleva a esta parte de querer, pues de alguna manera tratar de difuminar las denominaciones, las etiquetas, y también vamos a poder entender el peligro de tomar esta sugerencia que hace Mariano de forma literal. Al final del video te voy a dejar un regalo, para que vayas y lo visites también. Pero vamos a poder entender esto. La identidad que nosotros tenemos debe definir nuestra función. Entonces, si yo me creo hijo de Dios, voy a vivir como hijo de Dios, voy a actuar como hijo de Dios. Y eso es lo que a Mariano quiere que nosotros aprendamos, aunque yo siento que falla en muchos aspectos, pero eso lo vamos a ir viendo. La razón número 5 por la que yo te invito a leer el libro de Hijos de la Intimidad es por el motor del servicio. Nuevamente, todo este libro gira alrededor de ser hijos de Dios. Entonces, a Mariano nos va a presentar una dicotomía, dos cosas contrarias que él, o más bien dos cosas que él cree que son contrarias, cosa en la que yo no estoy tan de acuerdo, y al final te diré por qué. Pero este motor del servicio que dice Zengwald tiene que ver con el amor de Dios, con el amor hacia Dios, y el por qué formar parte de un grupo en específico para Mariano Zengwald es como si tú estuvieras buscando hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que se debe de hacer, porque eso es lo que le agrada a Dios, porque esa es la forma de vivir correcta. Y el cómo cambia la perspectiva si lo hacemos desde el placer de amar a Dios, desde el placer de saber que Dios ya nos ha regalado su amor, ya nos ha regalado su bondad, su gracia, su misericordia, y de cómo Dios ya nos ha aprobado aún antes de que nosotros siquiera hubiéramos pensado o imaginado en acercarnos a Él. Y bueno, Mariano usa esto como un ancla para invitarnos a alejarnos de las denominaciones, para invitarnos a alejarnos de la religión. Y ahí es justamente en el punto en el que yo creo que se resbala. Pero eso no importa, eso no quita la importancia de poder leer este libro bajo el contexto, obviamente, de propio Mariano, y poder entenderlo, incluso, ¿por qué no?, poder hacernos preguntas, poder preguntarnos muchas cosas, poder entender qué es lo que él quiere decirnos en este momento. Entonces, estas son las 5 razones, ¿sí? Vamos a aprender sobre identidad, vamos a aprender sobre la herencia que tenemos como hijos de Dios, vamos a aprender todas estas cosas y vamos a entender
el valor de, de estas señales, de estas marcas que debemos tener como hijos de Dios. Entonces, tal vez estas 5 razones no son suficientes para ti, tal vez no logras no logras analizarlo todavía, y espero que pronto puedas verlo más allá. Tal vez este no es un libro que te llame mucho la atención, y si no te llama mucho la atención, quédate al final, vas a entender aún más cosas, vas a poder aprender aún más cosas que a mí me gustaría enseñarte, que me gustaría que puedas ver junto conmigo. Pero es importante que entendamos esto, que podamos ver que el agotamiento religioso viene de intentar lo que ya se nos dio. Si bien es cierto que no estoy de acuerdo en todo lo que Mariano Singwall va a decir en este libro, eso no implica que no tenga razón en algunos puntos. Y aún nosotros como miembros de nuestra iglesia local a veces nos cansamos. Nos cansamos porque estamos tratando de buscar algo que ya tenemos. Dios ya nos salvó. Tal vez, sin importar a la denominación a la que tú pertenezcas, tal vez crees que Dios te salvó por gracia. Estás seguro de que Dios te salvó por gracia, pero aún así, no importa el nombre que le des, estás tratando de agradar a Dios por tus obras. Y sin irnos hacia el otro extremo de hacer lo que yo quiera, sino de entenderlo correctamente, de ser maduros, de entender que no se trata de que si no soy de un lado me voy hasta el otro extremo, sino que a veces cambiamos la salvación por obras, solamente le cambiamos el nombre a esa salvación que ya recibimos, esa justificación que ya recibimos. A veces solamente le cambiamos el nombre, ya no le decimos salvación por obras, sino manifestación de que somos salvos. Para demostrar que soy salvo tengo que hacer tal cosa, tal otra cosa, tal acá, tal allá. Entonces, el libro de Mariano Singwall nos va a ayudar a visualizar algunas cosas en las que podríamos estar cayendo en un agotamiento por la religiosidad que impera en nosotros, por esa necesidad de poner reglas, de agregar cosas más allá de lo que la escritura dice. Y no estoy diciendo que lo que Mariano Singwall enseña es completamente bueno, pero sí es importante que podamos entender esto como él nos lo enseña, que podamos dejar de ser huérfanos, de poder mirar desde afuera, poder entrar a la presencia de Dios, poder conocer el corazón de Dios hacia nosotros. Y a veces necesitamos una mirada un poco más romántica, si queremos decirlo así, para poder entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que te doy estas 5 razones, espero que te guste, espero que te motiven incluso a hablar, te motiven incluso a dejarte llevar por lo que vamos a estudiar, por lo que vamos a leer. Y bueno, como lo prometido es deuda, te voy a dejar aquí al final de este video 5 razones o 5 advertencias, 5 cosas que tienes que considerar antes de leer el libro Hijos de la Intimidad. Así que junto con nosotros, conéctate con ello, lee, ve, observa y escucha estas 5 advertencias. 5 advertencias que te voy a dar en este video, que ya también está arriba, puedes ir a verlo y tú sabrás que mi perspectiva no está solamente por alabar a Mariano ni por nada en particular, sino que podamos ser sabios, interpretando correctamente las palabras de Mariano sin caer a la especulación de si quiso decir o no quiso decir tal o cual cosa, sino que podamos ver genuinamente lo que Dios puede querer enseñarnos a través de él. Así que bueno, date una vuelta por ahí.